eh, retomando el tema de lo que es la temperatura que empezamos a ver. No sin antes, pues, pedirles que por favor me llenen el formulario de la asistencia. Les acabo de enviar el link para que me hagan favor de enviarlo, ¿verdad? De llenarlo, ¿sí? Y pues bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla para que vean que vamos a trabajar. Bueno, estábamos viendo, se recordarán ustedes, las formas de, en este caso, cómo era la transmisión de lo que es esa energía, esa temperatura, ¿verdad? Ese calor por convección, por radiación y por conducción. Permítanme, solo vamos a dar ingreso aquí a alguien. Esas tres mecanismos de transmisión, ¿verdad? De lo que es la energía. Y pues entonces hay una pregunta aquí, ¿para qué se utiliza la información de temperatura? ¿Sí? ¿Para qué creen ustedes que utilizamos la temperatura? ¿Para qué me sirve a mí saber la temperatura? Vamos a empezar a preguntar por nombre, entonces ya que no quieren participar. Hay 66 personas y no quieren hablar, hoy están tímidos, 68. Hasta allá se salieron unos. Bueno, la temperatura va, ahí tenemos temperatura, ya veíamos en todos los cuerpos, ¿verdad? Entonces la temperatura me va a servir a mí en este caso para tener una idea del grado de calor que hay en cierto cuerpo, ¿verdad? Ya veíamos que todos los cuerpos radian calor, entonces cada uno de esos cuerpos pues tiene diferente temperatura, ¿verdad? Nos puede servir en este caso, ¿verdad? Para tener idea, ¿sí? De, en este caso, cómo es el comportamiento en los sistemas, ¿sí? ¿En qué sistemas? En cualquier sistema que nosotros estemos analizando, ¿verdad? Específicamente aquí en climatología, pues nos sirven datos de temperaturas medias, diarias, mensuales, estacionales o anuales, de tal forma que ustedes van a utilizar datos de temperatura cuando en el laboratorio vean diferentes procedimientos, ¿verdad? De lo que es en este caso clasificaciones climáticas, por ejemplo, ahí se utilizan también, ¿verdad? Y para un sinfín de procedimientos. Nos sirven también lo que son esos valores extremos, máximas y mínimas, ¿verdad? Que se miden en este caso en el campo, en las estaciones meteorológicas, ¿verdad? Nos sirven también lo que son esas amplitudes térmicas, ¿sí? Lo que es la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿sí? ¿Para qué nos sirven? Igual para procedimientos climáticos. Eso es visto aquí únicamente desde el punto de vista, por decirlo así, climatológico. De ahí hay un sinfín de aplicaciones que puede tener en este caso lo que es la temperatura, en lo que es la temperatura corporal, en lo que es la temperatura del todo lo que corresponde a la fauna, la temperatura que hay en una industria, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos la temperatura que hay en el ambiente, ¿sí? ¿Alguien se recuerda cuál? Yo creo que venía en el examen temperatura promedio de la superficie terrestre. ¿En qué rango estaba? Pues chicas, ustedes hoy si no quieren colaborar, ¿verdad? Están, pero
no quieren colaborar, o tal vez como ya es el último curso, ¿verdad? Ya no le entran con muchas ganas, ¿sí? ¿Alguien se recuerda cuál es la temperatura promedio de la superficie terrestre? ¿En qué rango está? ¿No? Veamos aquí, vamos a preguntar por nombre. César Valenzuela, ¿tú te acuerdas de cuál es la temperatura promedio de la superficie terrestre? No, ingeniera. Gracias. Candy María. No lo busquen en el internet. No, ingeniera, no recuerdo tampoco. Ah, bueno, vamos a ver a Edgar Andoni Itzep. Edgar, dije yo, Edgar, confundí los nombres, perdón, es Edgar Leonardo Camey. No se recuerdan. ¿No? Alejandro Robles. Ingeniero, no eran entre 15 o 14 grados centígrados. Por ahí va más o menos. Casi, por ahí. El índice 13.9, no. ¿Mm? Y eso es importante que ustedes lo sepan. Oliver, ¿tú no te acuerdas de cuánto es el promedio de la temperatura? Ahí está. María de Los Ángeles Oliva Borrayo. Dice que es entre 14 a 19, ¿sí? Dijimos, o yo dije que más o menos está entre 14 y 20 grados, ¿sí? Es ese rango que se maneja, unos dicen que es 14.5 a 19.5, otros que es 14 a 18, pero está en ese rango, ¿sí? Entre 14 y 20 grados centígrados. Ya cuando pasa de ese rango o disminuye o aumenta, pues ya se consideran condiciones no es que no sean normales, sino que va a depender de la latitud también de donde se esté midiendo, ¿verdad? Algunas veces pues no se llegan a ni siquiera a esos 15 grados, en los polos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es básicamente la temperatura, ¿verdad? Diferentes tipos de temperaturas, como les decía, la corporal, la temperatura que hay en un microclima, en un bosque, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos sirve a nosotros para tener conocimiento del comportamiento de la temperatura. Y de tal manera que yo me imagino que cuando ustedes vean en este caso lo que es temperatura y precipitación, ustedes van a ver las famosas normales climáticas, ¿sí? Y cuando hablamos de normales climáticas, pues estamos hablando de un patrón, ¿sí? De rangos de temperatura y precipitación que se manejan, ¿verdad? A nivel internacional, cuáles son en este caso temperaturas normales que prevalecen, por decirlo así, a través de qué se mira esa normal climática, a través de registros, ¿verdad? Lo que veíamos de estaciones. Entonces, se puede ver en este caso si lo que es la temperatura tiene un comportamiento normal o tiene en este caso un patrón, ¿verdad? En este caso, pues que sea parecido a lo largo de un periodo de años, ¿verdad? 10, 20 años, ¿sí? Entonces, con eso se trabajan también en climatología con normales climáticas. Y luego, pues aquí está, para analizar la distribución de la temperatura en superficie sobre grandes áreas, utilizamos lo que son las isotermas, ¿sí? Existen este tipo de líneas que cuando uno, en este caso, dice o hizo, significa que son, en este caso, áreas en donde hay igual grado de temperatura, ¿verdad? Entonces, son curvas básicamente que se dibujan sobre un mapa, ¿sí? Hay isotermas, hay isoyetas, hay isopletas, hay
Cuando ustedes oigan escuchar de las líneas ISO, ¿verdad? Significa que son, en este caso, líneas que unen puntos que tienen igual valor. En este caso, termas es de temperatura, yetas es de precipitación. Entonces son líneas que unen, en este caso, puntos de iguales valores, ¿verdad? Aquí tenemos esas isotermas, aquí todo lo que es esa isoterma 25 que pasa por aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Todavía un poquito más abajo, ¿sí? Y regularmente, ¿verdad? Que se da a lo largo de todo el planeta. ¿Por qué? Porque es como que se pusiera así como está aquí este mapa, ¿verdad? Sobre estirado a lo largo, ¿sí? Y todo lo que está pues cerca del Ecuador, ¿sí? Tiende a tener esa temperatura, ¿sí? Aunque hay aquí en estos, en los polos, ¿sí? Se tienen temperaturas muy bajas, ¿sí? Las temperaturas más altas se registran a lo largo de lo que es el Ecuador. Ya de ahí las temperaturas van disminuyendo conforme a las latitudes, ¿sí? Entonces, mientras más nosotros nos alejamos del Ecuador, ¿sí? Latitudes arriba o latitudes hacia abajo, la temperatura va disminuyendo, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, se tienen estas isotermas de 40 grados centígrados, pero bajo cero, ¿verdad? Y así es ese comportamiento de manera general, ¿sí? Eh, Principios fundamentales de, en este caso, medir la temperatura, pues todos los cuerpos, los sólidos, los líquidos o los gaseosos se dilatan, ¿sí? También se pueden producir cambios de estado, ¿verdad? Relacionados con la temperatura. Los sólidos se van a fundir, los líquidos van a hervir o hierven, ¿verdad? Esos son algunos principios fundamentales de la temperatura, ¿sí? Y luego pues tenemos aquí instrumentos para medir temperatura, los termómetros, que es básicamente el que uno conoce, ¿verdad? Pueden haber termómetros para cada cuestión que uno quiera medir la temperatura, ¿verdad? Para medir lo que es la temperatura corporal, para medir la temperatura ambiental, ¿verdad? Que si ustedes se recuerdan, en su segundo y tercera, creo yo, práctica, vieron los instrumentos, ahí veían que habían termómetros de máximas, termómetros de mínimas, geotermómetros, los pirómetros o piranómetros, que miden en este caso temperaturas muy elevadas, ¿verdad? Entonces, es básicamente esos aparatos que sirven para medir la temperatura, ¿sí? Luego, algunos factores que influyen en la medición de la temperatura, ¿sí? Es básicamente el principal factor es ese ángulo de incidencia de los rayos solares. Veíamos en una diapositiva anterior en donde estaba lo que es ese ingreso de la radiación, y cuando veíamos también en este caso lo de las estaciones, cómo se formaban, pues va a depender en este caso de ese ángulo en el que inciden los rayos solares al planeta, ¿sí? Van a haber momentos en los cuales van a haber temperaturas más altas, temperaturas más bajas en cualquiera de los dos continentes, ¿verdad? Dependiendo en este caso en la época del año que se esté, ¿verdad? No les digo en cada estación porque nosotros como país no marcamos estaciones, ¿verdad? Solo época seca y época lluviosa. ¿Se acuerdan ustedes por qué no marcamos nosotros, en este caso, las 4 estaciones? No.
Otra vez empiezo a preguntar. Porque Guatemala no tiene temporadas tan marcadas. ¿No tiene qué, perdón? No, Son más. 2 temporadas que sí están marcadas, no como otros países. Ah, sí, pero ¿por qué específicamente solo tenemos dos estaciones como tal? ¿Sí? Es por el grado de inclinación de la Tierra y porque estamos cerca del Ecuador. Exactamente, ¿verdad? Es básicamente porque nosotros estamos cerca del Ecuador. Perdonen por la interrupción, pero para los que acaban de entrar, ahí está el link para que llenen su asistencia, por favor. Es porque básicamente, ¿verdad? Nosotros no tenemos esas 4 estaciones como tal porque estamos cerca del Ecuador. Y ya veíamos aquí en este mapa que nos puede servir, ¿sí? Las mayores radiaciones, aunque aquí a 30 grados, bueno, aquí más o menos, pero de latitud, no en las isotermas, ¿verdad? Sino que aquí tenemos de 0 a 40, más o menos hasta aquí. Recuerden ustedes que está lo que es ese trópico de Capricornio y trópico de Cáncer. Entonces, muchas veces el Sol llega a la radiación y llega directo a lo que es el Ecuador, ¿sí? Entonces, ahí nosotros de todos modos estamos recibiendo esa radiación directa. ¿Por qué? Porque estamos cerca del Ecuador. Y muchas otras veces, cuando se dan en este caso los solsticios o los equinoccios, el Sol viene a dar perpendicularmente aquí a los trópicos. Entonces, de todos modos, nos llega en este caso, ¿verdad?, bastante radiación. No es igual con latitudes más altas, ¿sí? A ellos no es que no les llegue el Sol, les llega en este caso con una menor intensidad, porque el Sol no es que se pose encima de cada uno de los polos, si no fuese diferente, ¿verdad? Estuvieran derretidos esos glaciares. Entonces, por eso es de que nosotros no marcamos, ¿verdad? Y además por todas las condiciones de relieve, de, entre comillas, bosque, ¿verdad?, que nosotros tenemos o que teníamos, ¿verdad? Entonces, por eso todos los países que están en estas latitudes, más o menos nosotros estamos a 14, 15 grados latitud norte, igual hacia el hemisferio sur, tampoco marcan las 4 estaciones, ¿verdad? Entonces, a eso se debe, ¿sí? Por el ángulo de incidencia de esos rayos solares. A eso se debe en este caso de que hayan cambios de temperatura, ¿sí? Aquí tenemos entonces lo que yo les estaba mencionando, cuando los rayos solares inciden con mayor inclinación, calientan menos. Vean ustedes aquí, cuando en este caso los rayos solares inciden con una mayor inclinación. ¿Por qué? Porque este calor tiene que repartirse en un área más grande, ¿sí? Entonces es como que se disipara, como que se regara más ese calor, ¿verdad? Entonces ahí calientan menos esos rayos solares, ¿sí? Y es aquí cuando lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? El Sol llega y en este caso irradia la mayor cantidad. Regularmente los polos, pues en este caso, ¿verdad? El hemisferio sur, pues no está siendo tan irradiado con esa energía, ¿verdad? Entonces hay cambios de temperatura que se dan derivado de eso, ¿verdad? Aquí tenemos otro espacio en lo que es marzo, ¿verdad? Recuérdense que marzo ahorita nosotros como hemisferio norte estamos saliendo del invierno, pero estamos entrando en primavera, ¿sí? Ya se siente ese gran calor, ya en Semana Santa, lo que comúnmente es, ¿verdad? Las playas, etcétera, hasta que en mayo empieza ya lo que es la época lluviosa para nosotros. Entonces ya entra otro grado de temperatura, ¿verdad? De radiación. Entonces así es como va, en este caso, cambiando o variando esa temperatura. Ya por el mes de septiembre, ¿sí?,
por el mes de septiembre, vean cómo ha cambiado ese grado de incidencia de los rayos solares, ¿sí? Y cuando nevó en Ischiguán, ¿a qué se debió y puede volver a pasar? Buena pregunta, ¿sí? Esta era una pregunta que yo les iba a hacer a ustedes. Vean, en Guatemala, por lo que es las latitudes, ¿sí? Lo que cae aquí en Guatemala, así como otras veces ha caído en Totonicapán y en Sonora, que dicen que nevó, eso no es nieve, ¿sí? Eso es escarcha, ¿sí? Latitudes todavía en las fronteras de México, en algunos países, algunos estados de México, por las latitudes todavía se ve de que sí es nieve lo que cae. Aquí en Guatemala no cae nieve. Lo vamos a ver cuando veamos esas formas de precipitación, cuando estemos en el factor climático de precipitación, de que, por ejemplo, la nieve necesita ciertas condiciones para que pueda formarse, ¿sí? Y precipitar sobre todo. Entonces, una de ellas es la temperatura, ¿sí? Y nosotros no tenemos en ese caso esa condición para que pueda nevar. Otra es la latitud, tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, por estar muy cerca del Ecuador, no se da ese proceso, ¿verdad? Entonces, lo que cae aquí, que muchas veces dicen, miren, en Chimaltenango, en Sololá, en Tecpan, no, en Totonicapán, nevó, eso no es nieve, es escarcha, ¿sí? Y ya se hizo en este caso, ¿verdad? Si ustedes de repente alguien que ha visto noticias, regularmente antes o anteriormente, regularmente decían de que había nevado, ¿sí? Ahora en las noticias ya no dicen, mire, cayó nieve ni nevó, sino que ahora dicen, es escarcha, ¿sí? Entonces ya se sabe de que no es nieve lo que cae aquí con nosotros, sino que es escarcha, ¿verdad? Y además se puede verificar. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿verdad? La nieve hace formas, tiene prismas la nieve, ¿sí? Cuando cae tiene figuras como de diamantes, figuras así bonitas, ¿verdad? Y cuando ustedes van a ver la escarcha, no forma ni siquiera no se hacen esas formas, ¿verdad? Entonces ahí es otra forma de comprobar de que no es nieve tampoco, ¿sí? Sí, está claro la pregunta que alguien hacía ahí. ¿Por qué en un área de Japón se pueden vivir las 4 estaciones? Eso no es posible, por decirlo así, ni no se pueden vivir las 4 estaciones en un solo día. Eso es imposible. ¿Por qué? Igual es que todo tiene que ver, en este caso tiene que ver todo lo que corresponde al ángulo de incidencia del sol, a la época, ¿verdad? Que tienen en este caso determinada temporada para que sucedan las cosas, ¿verdad? Es como que alguien dijera también, por ejemplo, mire, en Guatemala en junio, sí, hay un día que no sé si ustedes han escuchado, dicen que más o menos para el día de San Antonio, no sé si es 23, 24, 25 de junio, dicen que igual se dan las estaciones, ¿sí? Y le digo yo, no, pero primero que nosotros no tenemos las 4 estaciones, ¿verdad? Y dice, es que lo que sucede es de que, por ejemplo, se ha tomado culturalmente el decir de que para ese día llueve, ¿verdad? Y de ahí hay sol, y de ahí hay viento, y de ahí, entonces,
no es posible. No es posible considerarlo ni aquí en Guatemala, por decirlo así, porque las estaciones, ¿sí? Las estaciones se dan como parte del proceso que se da en este proceso de un año, ¿verdad? Ajá. Entonces, no se dan las 4, no se puede, es imposible, ¿verdad? Pensar que se den las 4 estaciones en un día. Muchas veces en un día uno puede decir, bueno, hoy llovió, hoy el sol, que son las dos que se diferencian más, ¿verdad? El otoño es la caída de las hojas, pero es imposible que de un día a otro se den todos esos procesos, ¿verdad? Entonces, tiene esa base científica, ¿verdad? De que indiscutiblemente no puede ser, ¿sí? Dice, sí, ingeniera, lo mismo ocurre cuando dijeron que había nieve de colores. Si no estoy mal, fue en Rusia debido al polvo de un desierto, ¿sí? Al polvo del desierto. Sí, ahí hay muchos elementos climáticos que tienen que ver ahí, ¿verdad? En lo que es esa nieve de colores y básicamente está relacionado también con lo que es la contaminación, ¿sí? Y la contaminación, ustedes saben que, hay diversidad de causas por contaminación, ¿verdad? Desde lo que son los gases industriales, que pueden llegar a generar también esa mal llamada lluvia ácida, hasta hacer que caigan de colores, en este caso, ¿verdad? Esos copos de nieve. Puede haber sido eso, ¿verdad? Entonces no hemos visto todavía eso, pero por ejemplo el polen, lo que es los silicatos, los fosfatos, forman parte de todos esos elementos que pueden contaminar en la atmósfera y que al interactuar con gases que están dentro de ellos, pues se pueden formar diversidad de cosas, ¿verdad? Los famosos meteoros. Ya vamos a ver lo que son esas famosas nubes luminiscentes, lo que son otras auroras boreales, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas extrañas, ¿sí? Que suceden, tienen su base científica también, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en la unidad número 7. Pero eso es prácticamente un adelanto, ¿verdad? Forman parte de ese proceso de contaminación, ¿verdad? Entonces ahí está. Otro factor que influye en la temperatura es ese calentamiento de tierras y aguas, ¿sí? Las aguas, en este caso del mar, ¿verdad? De los ríos, son transparentes, ¿sí? Hay mayor evaporación en el agua que en el suelo. Ya lo veíamos. ¿Por qué? Porque por ser, en este caso, el peso específico del agua, ¿verdad? De 1, entonces tiene también la densidad, ¿verdad? Va a depender mucho para que en este caso se dé ese calentamiento de tierras y aguas, ¿verdad? La evaporación es un proceso que se da a raíz de ese incremento de temperatura, en este caso en los cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver todo lo que es con respecto al calor específico del agua, ¿verdad? Que en este caso, pues es mayor para el agua que para el suelo, y por eso es de que todo lo que corresponde al calentamiento del mar, del océano, uno dice de que en este caso, ¿verdad? Se da en mayor concentración, por decirlo así, en lo que son esos cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces eso es otro factor que influye en la temperatura, ¿sí? Regularmente cuando ha pasado, en este caso, un sol muy fuerte todo el día en la superficie y en los océanos, ¿sí? Se da un proceso de enfriamiento,
¿sí? Más lento en lo que corresponde al océano, ¿verdad? Al mar. Entonces son factores que influyen en este caso también dentro de, como parte de esa dinámica que hay de la temperatura con el agua, con la tierra, ¿verdad? Y que sin duda alguna tienen alguna injerencia dentro de todos los procesos agrícolas, no solo agrícolas, sino todo lo demás, pero a nosotros nos interesa lo agrícola, ¿sí? Lo forestal que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, está todo interrelacionado, ¿verdad? Es un sistema en el cual nosotros estamos y de alguna manera, una u otra manera, pues nosotros ayudamos a que ese incremento de temperatura pues se dé, ¿verdad? Otro elemento que influye en lo que es la temperatura son esas corrientes oceánicas, ¿sí? Tenemos en este caso corrientes en el océano, ¿sí? Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, y en cada uno de ellos hay corrientes que son más profundas y otras que son más superficiales, ¿sí? Entonces, esos cambios que también se dan en la temperatura tienen mucho que ver con esas corrientes oceánicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que está aquí, las flechas con azul, son aguas profundas en los océanos. Y esas aguas profundas o esas corrientes oceánicas tienen temperaturas menores, ¿sí? Y más aquí en los polos, ¿verdad? Están en los polos, las temperaturas son muy bajas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace ahí? Lo que hace es que se da un movimiento circulatorio de esas aguas, que es lo que hace que, por ejemplo, esas aguas ecuatoriales, ¿sí? Tanto para el hemisferio como para el norte como para el hemisferio sur, pues puedan estar no calientes como tal o con altas temperaturas, sino que derivado de esas corrientes oceánicas, la temperatura pues se va, en este caso, teniendo un carácter más aceptable para lo que es la humanidad, para lo que es la fauna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una recirculación de esas masas oceánicas que tienen temperaturas muy bajas y que vienen a hacer que estas corrientes superficiales pues puedan equilibrarse, ¿verdad? Tanto aquí en el hemisferio norte como estas corrientes oceánicas que vienen aquí, ¿verdad? A mover en este caso estas aguas que están aquí. Y aquí entra un sinfín de elementos, ¿verdad? Los vamos a ver cuando veamos la circulación general de la atmósfera, cuando veamos lo que es el viento, en donde pues podemos ver de que todas estas, este viento que actúa aquí entre los continentes hace que esas masas oceánicas se muevan. Tienen que ver los vientos alisios también en lo que es ese aumento o disminución de temperatura, ¿verdad? Entonces, las corrientes oceánicas es otro de los factores que influyen en la temperatura. Ya veíamos también que el calentamiento de la tierra y el agua, y sobre todo también el ángulo de incidencia de esos rayos solares, ¿sí? Y aquí tenemos entonces de manera general cómo es el comportamiento, ¿verdad?, de la temperatura en todo el planeta, ¿verdad? Temperaturas menores se registran en lo que son los polos, polo norte, polo sur, ¿sí? En el Ártico, el Antártico, y luego, pues, en este caso, lo que está aquí cerca del Ecuador, pues mantiene temperaturas que van en algunos lados, ¿verdad? De los, así como estamos nosotros ahorita, desde los 10, 15 grados hasta los 40 grados, ¿verdad? En todo lo que es esta región tropical que estamos aquí, ¿verdad? Luego ya viene la región subtropical,
tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, y es prácticamente, va cambiando esa temperatura, ¿verdad? Entonces, la latitud también hace que en este caso esa temperatura pues vaya cambiando, ¿sí? Ya a temperaturas mayores a 60, ¿sí? De 60 a 90, pues ya son temperaturas muy bajas, ¿verdad? Temperaturas bajo cero, ¿sí? Y luego tenemos aquí lo que son las escalas de temperatura, ¿sí? Existen diversidad de escalas. Ustedes van a ver de que hay muchísimas escalas que se han inventado, por decirlo así, para medir la temperatura, y esto está en función de varios elementos, ¿verdad? Hay alguien que de repente dijo, yo quiero hacer una escala, hizo una escala, ¿sí? Para medir en este caso temperatura termodinámica, hay otra escala, ¿sí? Hay una escala internacional de temperatura que más o menos en 1927 se implementó y que no funcionó para todos los países, ¿sí? Luego hay otra escala internacional que es práctica de la temperatura, ¿sí? En 1948 tampoco, ¿verdad? O sea, se tiene un registro de diversidad de escalas que se han creado, que se han generado, pero no han funcionado como tal, ¿verdad? Está otra escala internacional que también se originó en 1968, también no está, ¿sí? La escala de 1990, o sea, hay diversidad de escalas con las que se han trabajado, ¿verdad? Muchas veces, en este caso, va a depender del país, va a depender de la persona, va a depender de las características de medición que se quieran tener, que se quiere medir, ¿verdad? Entonces, nosotros regularmente conocemos estas tres, que son las que, por decirlo así, han sido las más sonadas, ¿verdad? Pero está la de Rankine, la de Reaumur también, ¿verdad? Perdón. Entonces son parte de esos puntos de referencia que se tienen, ¿sí? Y que nos permiten a nosotros medir temperaturas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de esas escalas? En este caso, el punto de referencia que toman con relación a lo que es la ebullición y a lo que es la fusión del agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que utilizamos regularmente la escala Celsius, nosotros tenemos como 0 grados centígrados el punto de fusión y como 100 grados centígrados el punto de ebullición, ¿sí? Y a partir de aquí, por decirlo así, si yo tomo como base esta escala, puedo definir, por ejemplo, Fahrenheit, él toma en este caso como 32 grados Fahrenheit, ese punto de ebullición, y 212, ese punto de fusión, y 212 ese punto de ebullición. Mientras que Kelvin tiene en este caso, ¿verdad? 273 grados Kelvin, punto de fusión, ¿sí? Y 373 el punto de ebullición. Y así, cada uno tiene, en este caso, diferente punto de referencia en lo que corresponde a la ebullición y a la fusión, ¿sí? Aquí tenemos Rankine que tiene 491 grados Rankine y aquí 671, ¿sí? Y aquí lo que es Reaumur tiene menos 218.52 grados Reaumur y 80 grados Reaumur, lo que es en este caso la ebullición, ¿verdad? Entonces, son, por decirlo así, puntos de vista diferentes, ¿sí? Que van a estar dependiendo de las características de la persona que lo haya hecho, el objetivo
para el cual lo haya elaborado, ¿verdad? Nosotros muchas veces utilizamos en este caso lo que es la temperatura Celsius, pero si ustedes se dan cuenta, incluso en algunos termómetros de esos que venden en Semaco, los que usamos en laboratorio, ¿sí? Se utiliza también lo que son grados Fahrenheit, ¿sí? O en algunas otras también tienen lo que es los grados Kelvin. Entonces, de manera general, nosotros utilizamos estas 3 escalas, ¿sí? Existen muchísimas más escalas, pero las que nosotros utilizamos son básicamente estas 3, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza la escala Fahrenheit, ¿sí? A veces dicen, miren, hoy estamos 98 grados Fahrenheit, ¿sí? Y uno se pone a pensar, ¿cuánto será eso aquí, verdad? Cuando yo una vez di el curso de climatología y yo les decía esto mismo y me decía, la ingeniera, pero 98 grados Fahrenheit ya es bastante, ¿verdad? Ella asumía que esos 98 grados Fahrenheit eran igual que los grados Celsius, ¿sí? Y no es así. 98 Fahrenheit es como que estuviéramos aquí 37 grados centígrados, ¿sí? Entonces es únicamente de identificar, ¿sí? Cuál es el punto de referencia para lo que es la fusión, para lo que es la ebullición. Y a partir de ahí, pues, se originaron en este caso las diferentes fórmulas, ¿verdad? Entonces, más o menos en 1597, Galileo Galilei inventó un termoscopio de agua, ¿sí? Un termoscopio que en este caso pues era un aparato que medía lo que es la temperatura, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano por aquí? ¿No? Ingeniera Pillo, ¿existirá algún factor de conversión para pasar las otras 2 escalas a Celsius? Bueno, no Kelvin ni Fahrenheit, sino que las otras 2 que aparecían ahí en el cuadro. Sí hay, sí existen. Existen. Mañana lo vamos a ver. Existen conversiones, ¿verdad? Nosotros, como les decía, solamente conocemos estas 3, pero existen fórmulas para convertir de ranking a Celsius, de ranking a Fahrenheit o de Reaumur a Celsius, etcétera, ¿verdad? También ahora ya está muy de moda, ¿verdad? Lo que es la utilización de la tecnología. Ustedes se van a la computadora y ahí colocan el conversor de temperaturas y les pide en qué escala están trabajando, a qué escala lo quieren, y ahí está básicamente la conversión. Pero aquí lo bonito, lo importante es saber en este caso por qué se trasladó de, por ejemplo, 1 grado Celsius a grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver prácticamente el día de mañana, ¿sí? Lo vamos a terminar aquí. Dice Galileo, ¿verdad? En 1597, luego Santorio mejoró ese diseño, ¿sí? Aquí él ya le agregó una escala, ¿verdad? A lo que era, en este caso, lo que había creado Galileo Galilei, ¿verdad? Y aquí pues se mencionan que hay 3 escalas, hay diversidad de escalas, pero con las que normalmente se trabaja o son las más conocidas, son las escalas de Fahrenheit, Kelvin y Celsius, ¿verdad? Celsius o centígrados. Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Lo que es las diferentes escalas que hay, ¿sí? Luego vamos a empezar a ver, quizás solo Celsius veamos hoy. Celsius en 1742 más o menos inventó la escala Celsius, ¿sí? Se le puso Celsius en honor a este inventor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tomó aquí? Como referencia, el punto de ebullición y el punto de fusión, ¿verdad?
Entonces es la que regularmente se utiliza, ¿verdad? El grado Celsius, pues ahorita en la actualidad es una unidad de temperatura derivada del sistema internacional, ¿verdad? En este caso, Kelvin es la unidad base para esta escala, ¿sí? La unidad y la escala Celsius, pues fueron presentadas más o menos en 1742 por un sueco, en este caso Andreas o Anders Celsius, ¿verdad? En donde tomaba como punto de congelación del agua 0 grados centígrados y el punto de ebullición que son los 100 grados, ¿verdad? Entonces eso es básicamente. Ya el día de mañana vamos a ver nosotros cómo es que fue, por decirlo así, elaborada esta escala, porque aquí se tiene que ver lo que es ese punto de fusión del hielo, si es hielo purificado, que es en este caso agitado, etcétera, ¿verdad? Entonces es básicamente cómo se van originando ese tipo de escalas, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿sí? Lo que es esa escala Celsius como tal, 0 grados lo que es la fusión, 100 grados lo que es, en este caso, la ebullición, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver. No sé si ustedes tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta aquí. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces si no tienen dudas nos vamos a quedar por aquí. ¿Por qué? Porque si yo continúo, sí, aquí todavía me falta a mí explicar, pero para pasar a la escala Fahrenheit yo tengo que hacer unos cálculos aquí. Entonces no quiero quedarme a la mitad para mañana empezar de lleno, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay alguna otra cosa, pues que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, que descansen y se acuerdan de su asistencia, por favor. Feliz Nos noche. vemos.